Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien desde donde sea que me estés viendo. Este es mi primer curso de programación en el cual te voy a enseñar desde lo más básico, desde lo más sencillo que tú puedas entender para poder entrar en este mundo de la programación. No sé si alguna vez has visto en las películas o en series cómo los programadores o los hackers están tecleando lo loco y no te ha llegado a llamar la atención eso. Bueno, yo te voy a enseñar desde lo más básico para que tú también puedas aprender a hacer eso. El primer lenguaje que te voy a enseñar, el cual es parte de esa serie de reproducción que voy a crear, es sobre el lenguaje C, uno de los lenguajes más viejos pero también de los más utilizados. Comenzamos. Bueno, el lenguaje que yo te voy a enseñar es el lenguaje C. Este es un lenguaje de programación de propósito general. Nos sirve para cualquier cosa poder programar. Podemos programar sistemas operativos, aplicaciones, piezas de hardware como microcontroladores, etc. Principalmente estaba basado para la creación de sistemas operativos, pero también se utiliza para lo que ya te comenté. Ahora, hablemos un poco de su historia. Este lenguaje de programación fue creado por el científico de la computación Denis Ritchie en los años 1969 a 1972 en los laboratorios de Bell. Esa es una actualización del lenguaje de programación B, que es un poco más viejo. La fecha de su creación ya es bastante antigua, hace más de 40 años, pero a pesar de eso todavía existe y todavía se utiliza. A lo largo de este video vas a entender por qué es esto y por qué tú tendrías también que aprenderlo. La idea de su creador fue tener un lenguaje de programación comprensible y enfocado en las aplicaciones para Unix. Unix fue un sistema operativo, así como Windows o actualmente Android, pero de esa época. Y un punto para aclarar es que Unix podría decirse que es como el abuelo de Android. Android está basado en Linux y Linux a su vez está basado en Unix. Y recalcando, él quería que este lenguaje de programación pudiera ser compatible con otros, que tuviera portabilidad. Ahora, déjame explicarte un poco de las ventajas y desventajas del lenguaje de programación C. Como su ventaja más principal es que es un lenguaje compilado. Eso nos permite ahorrar mucho la memoria y tener una velocidad muy alta en su ejecución. Punto a aclarar, si aquí no entiendes mucho los conceptos de los que te estoy hablando, tranquilo, con el tiempo los vas a ir entendiendo. En caso de que sea tu primer lenguaje que vas a aprender o el primer curso que tomas de esto. Ya con la práctica vas entendiendo cada uno de esos puntos y por qué es su importancia. Tranquilo, es la única clase que voy a dar de teoría, el resto va a ser puro práctica. Ahora, ya hablamos de su principal ventaja. ¿Cuál es su principal desventaja? Una de sus desventajas y ventajas a la vez es que es un lenguaje de nivel intermedio. ¿Qué significa esto? Como podrán ver en mi pantalla, los lenguajes se dividen por niveles, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. En el nivel más alto podemos encontrar lenguajes como por ejemplo Perl, Python, Shell o JavaScript, uno de los más conocidos por cierto. Estos lenguajes de programación son de nivel alto. ¿Por qué? Porque son interpretados. Eso significa por un lado que es un sistema el que los corre, ya que los interpreta. Y por otro, que su nivel para que nosotros lo podamos entender es muy fácil. En segundo nivel tenemos C y C++, que es donde está escrita la mayoría de malware. ¿Esto qué es? Se refiere a los virus. Y esto es porque este lenguaje, al ser de un nivel más bajo, nos permite poder entrar a la memoria. Y al tener este acceso podemos hacer una infinidad de cosas. Ya bajando más en el nivel ya estamos en otro punto. Esto ya es la primera capa de código legible para humanos. Es el lenguaje de montaje, en donde están basados todos los lenguajes de programación y la forma en la que se conecta con la computadora. Como siguiente nivel tenemos el lenguaje máquina, que es una representación de códigos entre código hexadecimal y código binario. Y por último, el código binario, que los ceros y unos como funcionan nuestras computadoras. Esto no es muy necesario que lo entiendas ahorita, ya con el tiempo vamos a ir viendo cómo funciona todo esto. Ahora, al ser de alto nivel, como te lo comentaba, es más fácil para la lectura humana. Entre más alto sea el nivel, mejor lectura va a tener para humanos, pero menos posibilidades vamos a tener para hacer. Conforme vamos bajando el nivel, vamos a tener una velocidad de ejecución mucho más rápida, lo cual nos ayuda a C porque es más rápido que esos que están en la parte de arriba. Y en el caso del nivel del lenguaje, mientras más arriba sea, también es más alto. No significa que sean mejor o que sean más desarrollados, significa que corren en la parte de arriba y no permiten ciertas cosas que los lenguajes de la parte de abajo sí permiten. Como se los comentaba, el lenguaje C nos permite entrar a la memoria. Ahora, ¿cómo funciona? Este es un lenguaje de tipo estructurado. Eso significa que cada cosa que escribamos lo va a ir leyendo paso por paso. No va a ser primero en un lugar y luego en otro. Eso tiene que ir conforme a un orden. Este lenguaje también acepta recursividad. Eso significa que cada función puede llamarse a sí misma si nosotros lo deseamos.
Te lo vuelvo a comentar, todos esos conceptos, si no los entiendes, te los voy a ir explicando conforme vayamos avanzando en este curso. Por otro lado, es un lenguaje de tipo compilado. Como te comentaba, esto es muy importante ya que nos ayuda para hacer un mejor uso de la memoria, y lo que significa que sea compilado es que nos va a crear un ejecutable, el cual nosotros vamos a poder abrir sin necesidad de ver el código. Y por último punto, aunque permite portabilidad, no necesariamente lo mismo que programemos en Windows lo vamos a poder utilizar en Mac o en Linux. Si nosotros queremos esto, debemos de pensar antes de programarlo. No es como JavaScript, que lo podemos abrir en cualquier tipo de navegador o en cualquier tipo de computadora, porque es muy diferente. ¿Por qué estudiarse? Primero, porque es uno de los más utilizados, lo que significa que vamos a poder estar en sintonía con otros programadores. En segunda, es que está en todas partes. Lo puedes encontrar en sensores, lo puedes encontrar en la industria. Incluso te aseguro que en tu microondas, que tiene un sistema para medir cuánto tiempo va a durar calentando, tiene un sistema basado en lenguaje C. Aparte de esto, el lenguaje C, al ser de nivel intermedio, nos va a ayudar mucho a entender cómo funciona la teoría de computación, y vamos a aprender muchas cosas a nivel de bit. Este tipo de lenguaje es muy importante aprenderlo si es uno de tus primeros que estás aprendiendo o si es el primero, porque te va a ayudar a entender muchos conceptos que vas a necesitar para aprender otros tipos de lenguajes. Esas son unas de las razones de por qué aprender lenguaje C. Y también, como ya te comentaba, al ser compilado es muy rápido de ejecutar. Y por último, ¿cómo se programa en C? Primero que nada, tenemos que crear el código. Eso lo vamos a aprender gracias a este curso. Segundo, tenemos que compilarlo y ensamblarlo. Y por último, ejecutarlo. En el caso de compilarlo y ensamblarlo, vamos a tener diferentes programas que nos van a ayudar. Aquí arriba te aparecerán dos videos que yo ya grabé, en los que vas a poder aprender: una, a modificar tu entorno de desarrollo para Windows, y dos, a aprender a instalar un compilador. Este puede ser de C++ o también puede ser Visual Studio Code, que personalmente yo lo prefiero. Pero te animo a que veas esos videos para que ya dejemos todo lo teórico y nos enfoquemos solo en escribir código, en que tú aprendas a programar. Te veo pronto.